Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 4.260, 4.267, 4.273, 4.353, 4.354 y 4.355, requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo primero, inciso segundo, de la Ley 18.216, del artículo 17b, inciso segundo, de la Ley sobre Control de Armas. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a vista conjunta las causas roles ya anunciadas en que se impugna la preceptiva contenida tanto en el artículo 17b, inciso segundo, de la Ley de Control de Armas, precepto que mandata al sentenciador penal a no tomar en consideración para determinar el quantum de la pena en los delitos que establece dicho articulado, lo dispuesto a su turno en los artículos 65 a 69 del Código Penal y en conjunto con lo anterior en todas las causas, el artículo primero, inciso segundo, de la Ley número 18.216 de penas sustitutivas a la pena privativa de libertad, precepto que establece la improcedencia de la facultad judicial de decretar precisamente penas sustitutivas, entre otros, a los delitos contemplados en la Ley de Control de Armas que son enunciados en dicho precepto. Todos los actores en las acciones de inaplicabilidad ya anunciadas señalan que las normas impugnadas, de ser aplicadas en cada una de las gestiones pendientes, producirán resultados contrarios a la Carta Fundamental, en tanto la imposibilidad de que el juez penal pueda rebajar el quantum de la pena bajo el marco abstracto establecido en cada tipo por el legislador, para luego también tener la posibilidad de denegar la concesión de eventuales penas sustitutivas, genera en cada uno de los casos desigualdad ante la ley, se torna así una discriminación arbitraria, se afecta el derecho a un justo y racional procedimiento, en cuanto se generan medidas desproporcionadas, atentatorias contra la presunción de inocencia para configurar finalmente una vulneración a la prohibición de presumir de derecho a la responsabilidad penal. Por lo anterior, instan porque sean acogidas las acciones de inaplicabilidad de los términos ya anunciados. Conferido los traslados de fondo a las demás partes de cada una de las gestiones pendientes, así como a los órganos constitucionales interesados, el Ministerio Público se hace parte en las causas roles ya anunciadas, instando porque esta magistratura resuelva conforme a derecho en cuanto a la impugnación formulada al artículo primero, inciso segundo de la Ley de Penas Sustitutivas y el rechazo en lo que se refiere a la impugnación al artículo 17b, inciso segundo de la Ley de Control de Armas, con la excepción de la causa rol 4.354, en que insta por el rechazo completo de los dos preceptos ya enunciados por las particularidades que serán referidas al momento de tratar la gestión pendiente de que trata dicha causa. En cuanto a las características de las gestiones pendientes, estas son las que se pasan a reseñar a continuación. La primera corresponde a la causa rol 4.260 y es un requerimiento presentado por don Gerald Pacheco González. La gestión se sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de Valparaíso, teniendo audiencia de juicio oral agendada para junio próximo. El Ministerio Público ha deducido acusación contra el actor por delitos de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, así como tenencia ilegal de municiones. La segunda causa corresponde al rol 4.267, requerimiento presentado por don Manuel Jesús Santander Ibáñez. Se sustancia esta ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talagante, encontrándose agendada audiencia de juicio oral para mayo próximo. La acusación del Ministerio Público ha sido presentada por los ilícitos de violación de morada, amenazas y porte ilícito de arma de fuego convencional. En solución concursal, el Ministerio Público ha requerido a su respecto la aplicación de la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo. La tercera causa corresponde al rol 4.273, requerimiento presentado por don Dante Gabriel Moya Espinosa. Esta se sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto, encontrándose agendada la audiencia de juicio oral para el día 18 de abril próximo. La acusación presentada por el Ministerio Público ha sido por el delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida, requiriendo la aplicación de la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo. La cuarta causa corresponde al rol 4.353, accionado por don Francisco Eduardo Gatica Padilla. Se sustancia esta ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de Rancagua, encontrándose suspendida la fijación de fecha para la audiencia de juicio oral de estilo. La acusación del Ministerio Público ha sido presentada por ilícito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones. La quinta causa corresponde al rol 4.354, requerimiento de inaplicabilidad presentado ante esta magistratura por don Rodrigo Gavilán Ortiz. Esta se sustancia ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago, encontrándose pendiente la investigación con su plazo ya vencido. El actor ha sido formalizado por los ilícitos de homicidio simple, prescrito en el artículo 391, numeral segundo del Código Penal, y porte ilegal de arma de fuego, de que trata el artículo 9 de la Ley de Control de Armas. En esta causa, el Ministerio Público insta por el rechazo
del precepto contenido en el artículo 1º, inciso 2 de la Ley de Penas Sustitutivas, en razón de que los delitos en materia de la incriminación fiscal exceden el rango que ha prescrito el legislador en el inciso final del artículo 1º de la Ley de Penas Sustitutivas. Por tanto, necesariamente el rango de la pena excederá los 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. Finalmente, la sexta causa corresponde al rol 4355 de doña Marjorie Palma Jara. La gestión pendiente se sustancia ante el segundo juzgado de garantía de Santiago, habiendo sido formalizada la actora por ilícito de porte ilegal de arma de fuego, con su plazo de investigación ya precluido a esta fecha. Concluyo señalando, señor presidente, que traído los autos en relación para esta vista conjunta, se ha anotado en forma para alegar abogados por la Defensoría Penal Pública, por una de las partes requirentes y por el Ministerio Público. Muy bien. Entonces, por los requirentes, las causas roles 4.267, 4.273 y 4.353, tiene la palabra doña Marcela Bustos por la Defensoría Penal Pública. Muchas gracias, señor presidente. Con la autorización de este excelentísimo tribunal comparece la Defensoría Penal Pública en representación de los tres requirentes mencionados, solicitando a este excelentísimo tribunal acoger los presentes requerimientos y, en definitiva, declarar inaplicables los preceptos mencionados y solicitados los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Al respecto, excelentísimo tribunal, se solicita entonces la inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216, en atención a que en los tres requerimientos se solicita, para una mejor comprensión, se solicita entonces, respecto a los tres requerimientos que patrocina la Defensoría Penal Pública, se solicita la inaplicabilidad de la norma del artículo 1º de la ley 18.216 en su inciso 2, y también se solicita la inaplicabilidad del artículo 17, letra B, de la Ley de Control de Armas. Respecto del artículo 1º, inciso 2, de la Ley 18.216, se solicita la inaplicabilidad por inconstitucionalidad en atención a que dicha norma vulnera la garantía constitucional y el principio de igualdad ante la ley, en atención a que son tratados de forma distinta personas que se encuentran en la misma situación. Y son tratados de forma distinta a personas que se encuentran en la misma situación porque la modificación introducida a la ley de penas sustitutivas dice relación con que personas que tienen todos los requisitos para obtener el derecho a una pena sustitutiva no pueden obtenerla, pues dicha modificación se los impide. Se los impide, excelentísimo tribunal, aun cuando han tenido una irreprochable conducta anterior, y nosotros entendemos que al impedírselo, cumpliendo con todos los requisitos, porque la pena tampoco supera el margen que la ley necesita para poder obtener esta pena, nosotros entendemos que es arbitraria aquella negativa en atención a los principios humanitarios que dicen relación con que todas las penas tienen que tender a, en su ejecución, a la reinserción y resociabilización social. ¿Y qué es lo que entendemos nosotros, excelentísimo tribunal? Que además es arbitrario no imponer una pena sustitutiva a quien se la merece, porque en este sentido las penas, como se sabe, las penas sustitutivas no son beneficios. Como su nombre lo indica, son penas sustitutivas y en el evento de ser incumplidas pueden ser revocadas. Y son penas, excelentísimo tribunal, porque restringen en mayor o menor medida la libertad personal de quien es condenado. Por ello, nosotros estimamos que en este sentido el artículo 1º, en su inciso 2 de la ley 18.216, relativo a las penas sustitutivas, es arbitrario e ilegal, pues infringe la garantía constitucional de igualdad ante la ley. Ahora bien, respecto, excelentísimo tribunal, de el artículo 17b de la Ley de Control de Armas, también se solicita su inaplicabilidad por inconstitucionalidad en atención a que establece un sistema asimétrico de determinación de las penas, en atención a quien no toma en cuenta la forma de determinación de las penas que debe realizar el juez de manera concreta, quien está llamado por ley a finalmente determinar la pena dentro de los márgenes legales, en atención a los artículos 65 y 69 del Código Penal, lo que viene el artículo 17b de la Ley de Control de Armas a modificar aquella situación, y por ello también se solicita la inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de este artículo. Muy bien, muchas gracias. A continuación, por la requirente en la causa rol 4355, tiene la palabra doña Lilian Bocas Vergara. Adelante. Muchas gracias, señoría excelentísima. Como bien se ha dicho, comparece Lilian Bocas Vergara por la requirente doña Marjorie Palma Jara, a fin de que vuestro excelentísimo tribunal
declara inaplicable el precepto contenido en el artículo 1, inciso segundo de la ley 18.216 respecto de mi representada. Y en este sentido, su señoría, resulta sumamente pertinente hacer presente que en la actualidad, y como ya lo ha referido tanto la defensora penal aquí presente como en otras instancias innumerables ante vuestro excelentísimo tribunal, dicho precepto efectivamente vulnera las normas del debido proceso, la igualdad ante la ley y la aplicación de una ley justa. Pero, concretamente, su señoría, en el caso concreto, en el caso de mi representada, doña Mayari Palma Jara, que no hubiera sido formalizada por el segundo juzgado de garantía de Santiago el día 22 de junio del año 2016, tenemos que considerar particularmente cuáles son las condiciones concretas. En esta oportunidad, que no es para discutir el fondo, desde luego, de la situación de mi representada, sí resulta sumamente importante entender cuál es la situación en la que ella se encuentra y cómo ocurren los hechos por los cuales ella fuera formalizada finalmente el día 22 de junio por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Y en ese sentido, su señoría, esta defensa solicitó en innumerables oportunidades al Ministerio Público copias de los audios de CENCO, de Central Telefónica de Carabineros, los cuales logran acompañarse finalmente el día de ayer a vuestro excelentísimo tribunal, lo cual determina y permite más adelante explicar el contexto en el que se produce la comisión de los hechos respecto de mi representada. En efecto, su señoría, mi representada, el día 22 de junio es encontrada por funcionarios policiales con un arma de fuego que estaba en su vehículo, pero producto de denuncias que ella hizo insistentemente a Carabineros luego de que uno de sus trabajadores le informara el día 21 de junio, cerca de las 20 horas, que uno de sus camiones había sido sustraído sin tener mayor conocimiento y que en definitiva había sido robado del domicilio. En ese sentido, su señoría, dicho camión tenía un sistema de GPS que permite entender dónde se encontraba el camión. Lamentablemente, mi representada, en una mala decisión, acude al lugar donde arroja el sistema de GPS, donde se encontraba el camión, y cuando ingresa a una empresa de vulcanización y desarmaduría, se cierran inmediatamente las puertas, y en ese contexto mi representada grita insistentemente, llama por teléfono a Carabineros, y luego de que llama, llegan funcionarios policiales. Pero ¿qué es lo que sucede, su señoría? Llaman no por la denuncia que ella hubiera hecho por el robo. Llama frente al escándalo y frente a la situación que se produce un registro del vehículo que ella estaba manejando, y en el vehículo se encuentra el arma que ella estaba portando. Concretamente, su señoría, ella en este caso, si bien es imputada, también fue una víctima de las circunstancias y que lamentablemente toma un vehículo que tenía un arma de fuego inscrita a nombre de don Patricio Guajardo, quien es su marido. Ella simplemente tomó el vehículo en una actitud inmediata e instantánea para determinar dónde estaba el camión. En ese sentido, su señoría, tenemos que entender cuál es la aplicación que debe tener la norma en el caso concreto. Aquí no estamos ni siquiera controvirtiendo la participación de mi representada, pero estamos hablando de una mujer de 36 años, con irreprochable conducta anterior, madre de 3 hijos, que efectivamente no tiene anotaciones pretéritas, que en las circunstancias toma una mala decisión. Y en ese sentido, su señoría, determinar una persona que incluso en un momento en que la entrada en vigencia de la ley 18.016, cuando se reforma por la ley de control de armas y determina la improcedencia de penas sustitutivas, la mayor parte de nuestros tribunales determinaba efectivamente y accedía a la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva. ¿Y qué es lo que sucede en este caso, señoría? El juez de garantía, tomando las circunstancias en las que se producen los hechos que motivan la formalización de mi representada, si bien accede, a diferencia de la mayoría de los tribunales en ese momento, en el momento en que está en pleno inicio la reforma de la ley de control de armas, el tribunal, si bien accede a decretar la prisión preventiva respecto de doña Mayari Palma, también accede de manera subsidiaria a la petición de esta defensa de decretar una caución y asimismo medidas cautelares de menor intensidad. En este sentido, las contemplan en el artículo 155, arresto domiciliario nocturno, su señoría, porque ya las circunstancias demostraban que resultaba absolutamente desajustado a derecho decretar la prisión preventiva en las circunstancias en que se encontraba mi representada. Nos hemos encontrado en otras instancias que las personas que son formalizadas incluso por la ley de control de armas siempre tienen un delito asociado, siempre existe una orden de entrada y registro, siempre hay un delito de tráfico de estupefacientes, pero en el caso concreto, su señoría, ni siquiera hay delitos asociados. En el caso concreto, mi representada tomó una mala decisión, acude, y por eso no se controvierte que ella tuviera o no tuviera el arma en ese momento, pero sí se controvierte la forma y comisión de las circunstancias y por qué en el fondo, si ella llegara a ser condenada, la pena efectivamente sería absolutamente desproporcional, desajustada de derecho, frente incluso a otros delitos
que son mucho más graves y que sí podrían tener una pena sustitutiva, su señoría. En ese sentido, hacemos presente y reiteramos, el día de ayer se acompañan los audios de Senco que demuestran cómo mi representada en el momento en que se producen los hechos llama desesperada e insistentemente a Carabineros para pedir auxilio y sin embargo pasa a ser detenida pese a ser víctima en ese momento. En ese sentido, su señoría, ya estas precisiones y como ya se ha sostenido en otras oportunidades, entendemos que la redacción actual de la ley 18.016 en cuanto al artículo 1, inciso segundo, impida o deniegue la aplicación de la pena sustitutiva, lo que hace, y lo digo con todo respeto a su señoría, es un poco amenazar las bases del Estado de Derecho, porque lo que hace en la práctica es darle una facultad jurisdiccional al Congreso, y eso absolutamente resulta desajustado de derecho frente a la separación de funciones y de poderes que hay en los órganos del Estado. En ese sentido, su señoría, solicitamos que se acoja el presente requerimiento. Entendemos que estamos frente a una norma que está mal redactada, que no contempla la situación concreta del ciudadano, que no contempla la situación concreta del ciudadano, que genera un desequilibrio en la aplicación de porque esto no es un beneficio, sigue siendo una sanción y sigue generando un desequilibrio entre los derechos del imputado, de la víctima y de la sociedad. Por eso, su señoría, esta defensa solicita que se acoja el presente requerimiento, se declare inconstitucional la norma, por lo menos respecto del caso en concreto de doña Marjorie Palma Jara, en atención a que el inciso primero, inciso segundo de la ley 18.016, modificada por la ley de control de armas, en efecto vulnera lo establecido en el artículo 1 y en el artículo 19, número 1, número 2 y número 3 de la Constitución. Pero además, su señoría, y también lo digo con mucho respeto, quisiera hacer una reflexión final. Entendemos que incluso frente a los últimos requerimientos, las últimas críticas que recibió vuestro excelentísimo tribunal tras el pronunciamiento de inconstitucionalidad del artículo 63 de la reforma a la educación, y que se ha dicho que este excelentísimo tribunal pasaría incluso a tener una intromisión indebida o pasaría incluso a tener la calidad de una tercera cámara. Esta defensa incluso entiende que frente a los errores del legislador es aquí donde resulta sumamente indispensable que este excelentísimo tribunal determine efectivamente la aplicación y criterios jurídicos y reales de una norma cuando el propio legislador no ha tenido los alcances ni la preparación para hacerlo. Y en ese sentido, la intervención de este excelentísimo tribunal determina y permite corregir errores de nuestro legislador. En ese sentido, reiteramos, su señoría, además de esta reflexión, que se declara inconstitucional la norma que ya se ha señalado. Muchas gracias. Finalmente, por el Ministerio Público, en las causas roles 4.260, 4.267, 4.273, 4.353 y 4.354, tiene la palabra don César Bunger. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia excelentísimo tribunal, comparezco en retención del Ministerio Público citándose rechacen los requerimientos de inaplicabilidad presentados en las causas que se señalaron por los siguientes antecedentes. Excelentísimo tribunal, respecto al artículo 17, letra B de la Ley de Control de Armas, el Ministerio Público entiende que esta norma no infringe el principio de igualdad ante la ley, toda vez que simplemente persigue dar un tratamiento más riguroso a ciertos delitos y que las penas que establece el legislador se mantengan dentro de los márgenes que han sido fijados previamente. En ese sentido, entendemos que el artículo 17, letra B, es una norma que no es ajena a nuestro ordenamiento jurídico, todas existen normas similares en el artículo 449 del Código Penal y el artículo 196 bis de la Ley de Tránsito. Creemos que esta norma no es desproporcionada si se considera la gravedad de los hechos y naturaleza de los delitos respecto a los cuales se aplica. Además, entendemos que el aumento de severidad en el tratamiento penal es una materia que resorta el legislador. Finalmente, este excelentísimo tribunal lo ha hecho en reiterada jurisprudencia que el artículo 17, letra B de la Ley de Control de Armas en ningún caso es contrario a la Constitución. En el caso del requerimiento presentado en el rol 4354 de 2018, el Ministerio Público también se opone a la declaración de inaplicabilidad del artículo primero de la Ley 18.016 solicitada por la defensa, toda vez que en este caso el requiriente no se hace cargo de un hecho básico, que es que en este caso el recurrente está formalizado por homicidio simple consumado y además por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Los hechos de la formalización son que básicamente el 18 de marzo del año 2016, mientras el imputado se encontraba en su local comercial, sin contar con los permisos para tener el arma de fuego en ese local o portar aquella, procede a disparar en la cabeza a un empleado suyo, ocasionándole la muerte. Entendemos, excelentísimo tribunal, que en este caso la pena de homicidio ya parte en 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Es decir, ya con esa sola condena, el recurrente queda fuera de toda pena sustitutiva,
toda vez que el tope que establece el legislador es de 5 años. Además de hecho, excelentísimo tribunal, el recurrente no se hace cargo de cómo en este caso, conforme al artículo 17b, inciso primero, en este caso la conducta de ser castigada por un lado por como autor de delito de homicidio y además de ser castigado como autor de porte ilegal de arma de fuego. Entendemos, excelentísimo tribunal, que tampoco es procedente de la pena sustitutiva, considerando que en este caso, respecto al delito de porte de arma de fuego, se utiliza el arma de fuego para atentar contra el bien jurídico vida, que es el bien jurídico más importante de nuestro ordenamiento jurídico. Se debe considerar la forma de comisión. Este señor no contaba con permiso ni de tenencia ni de portar armas de fuego. Le disparó la cabeza a un empleado suyo y además subiría el requerimiento, se procede a cuestionar la ley 20.813 que modificó la ley de control de armas y la ley 18.016. Sin embargo, la ley que modifica el artículo primero de la ley 18.016 y que establece que el homicidio no puede ser objeto de pena sustitutiva es la ley 20.779 de 17 de septiembre de 2014, y en esa historia de la ley se deja clara constancia que el legislador estimó que los delitos que se sancionaba con ley de armas, que el delito de homicidio tenía una pena muy baja, que era un delito muy grave, y por eso ameritaba, como digo, elevar la pena a la pena que actualmente se encuentra. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, creemos que, como digo, el requerimiento no va a producir ningún efecto en el caso concreto, toda vez que, como dije, dado los antecedentes de la causa, el recurrente no va a tener derecho a pena sustitutiva, con lo cual se rechaza el requerimiento también en la parte que impugna la ley 18.016. Muy bien. Señora ministra, señores ministros, ¿preguntas que hacer? Si no es así, terminada la audiencia. Gracias.